Buenos días a todos, Dios les bendiga, todos son bienvenidos esta mañana. Qué bueno que Dios nuevamente nos permite poder tener vida y poder tener este privilegio de poder estar reunidos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que esta mañana nos hable a nuestras vidas, a nuestros corazones y pueda bendecirnos para poder seguir adelante. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana nos acercamos una vez más delante de tu presencia para agradecerte, Señor. Gracias por la vida que nos das y gracias por esa gran bendición, por ese privilegio de podernos reunir, Señor. Es una dicha, de verdad, es una bendición que aún en nuestra nación, Señor, en nuestro México, Padre, tengamos todavía la libertad para que los cristianos podamos reunirnos, Señor, para alabarte, para bendecirte, para darte las gracias, Señor, en adoración por tu amor, por la bendición de vida, por todas tus misericordias, Señor, que renuevas cada mañana para con cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, gracias por el espacio de alabanza que tú nos has permitido tener, Señor, un alimento para nosotros espiritual, pero también una ofrenda, Padre, de alabanzas en olor grato para ti delante de tu presencia, Señor. El anhelo de nuestro corazón es que puedan llegar ante tu presencia, Señor. Padre, hoy venimos ante ti y no queremos venir con las manos vacías, Señor, pero también tenemos necesidad de recibir de ti y pedimos que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, sustentes nuestra alma, Señor. Así como has cuidado de nosotros, Señor, todos los días de nuestra vida, todas las semanas que han transcurrido, todos los años que han transcurrido, Señor, y cada día nos permites tener alimento para nuestros cuerpos, Padre. Hoy necesitamos también ese alimento espiritual para estar sustentados en lo espiritual. Y te pedimos que hoy a través de tus verdades, a través de tu palabra, Padre, podamos recibir ese alimento para nuestras vidas. Pero Padre, yo no lo puedo hacer si tú no usas mi boca, si tú no usas mi vida, si tú no hablas a través de mí, Padre. Pero también nadie va a poder recibir ese alimento si tú no lo ayudas a disponerte. Ayúdanos, Señor. Pedimos que toda distracción, todo estorbo, Señor, que pueda interrumpir, Señor, esa bendición en cada vida, Padre, sea tomada bajo tu control, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias. Amén y amén. Es una bendición poder alabar a Dios, hermanos. Es una bendición poder estar en su presencia y poder entender que Él es el todo, hermanos. Y poder hoy estar a sus pies, a los pies del Maestro, para ser bendecidos, hermanos. ¿Sí? Esta es la mejor parte. Jesús le dijo a Marta, cuando Marta andaba afanada, hermanos, en sus quehaceres, y no era una labor, hermanos, innecesaria, era una labor necesaria, poder trabajar, poder atender las mamás, las madres de familia, atender sus hogares, atender sus familias. Es una labor importante. El estar pendientes, los esposos de nuestras labores cotidianas también son labores importantes. Pero Jesús remarcó algo, hermanos, que la mejor parte es poder estar en su presencia. María había elegido el poder escuchar a Jesús, hermanos, sus palabras, había entrado en su casa. Y ella decidió, yo no voy a preocuparme por la cocina, yo no voy a preocuparme por la comida, yo no voy a preocuparme, yo quiero estar. Quizás Jesús venía sediento, hermano, venía, hermanos, dice que él andaba y él decía, mientras el día dure, es importante que yo trabaje, es necesario que yo trabaje. Y Jesús, hermanos, predicaba, avanzaba, caminaba a distancias y seguramente cuando llegó a la casa de Marta y de María tenía hambre, tenía sed quizás. Pero María dijo, no, yo voy a estar a los pies de Jesús. Yo quiero escuchar sus palabras. Y Jesús dijo, esta es la mejor parte, y aquel que la busque no se le será quitada.
Es importante entonces, hermanos, que estemos prestando atención. Hoy quisiera hablar de un tema, hermanos, que es muy importante, del alimento espiritual, ¿sí? Le puse como título al tema que te voy a compartir: necesitados del verdadero pan. Hermanos, porque en nuestra vida cotidiana, como he estado comentando, esto es importante, hermanos. Creo que el enfoque, si lo alcanzamos a ver como humanos de nuestra vida diaria, es luchar por el sustento, por la sobrevivencia, hermanos, ¿sí? Hablando humanamente, hablando en los términos humanos, cotidianos de nosotros los seres humanos. Todos los días cuando despertamos, pues hay un enfoque, hermanos, el trabajo, ¿sí? ¿Y para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de todo eso? Pues, hermanos, es poder tener el sustento, la vivencia, la vida, hermanos, el de estar sustentados para seguir avanzando, el suplir nuestras necesidades. Hermanos, trabajamos para eso y lo podemos llamar como un alimento que tenemos y que procuramos cada día. Si nos hace falta un zapato, pues nos preocupamos por los zapatos. Si nos hace falta, hermanos, quizás en casa un cuartito, pues vamos a estar pensando eso. O hermanos, una puerta se me deterioró. Hay pensamientos, o sea, luchamos, hermanos, para todo eso en nuestra vida cotidiana. Pero hay cosas importantes de las cuales Jesús nos habló. Y yo quisiera avanzar, hermanos, en esto, poder llegar al final de este tema que te voy a compartir, que busqué varios pasajes en la Biblia para irte llevando de la mano a entender esta verdadera necesidad. Son cosas importantes, hermanos, pero tiene un trasfondo que debemos entender con mayor importancia, con mejor importancia, con mejores valores, eterno, hermanos, ¿sí? Vamos avanzando hacia la eternidad. Es importante que lo entendamos, hermanos, que vamos avanzando hacia la eternidad, y es importante entender que no solamente voy a luchar mientras tenga vida y morí y me pusieron 2 metros bajo tierra y todo se terminó. No, hermanos, ¿sí? Hay muchas cosas importantes. Entonces vamos a estar viendo, hermanos, a través de la Escritura, para llegar a entender que estamos verdaderos, que tenemos una verdadera necesidad y que lo que vemos realizado materialmente, hermanos, nos conduce a ese verdadero pan, a esa verdadera necesidad, hermanos, que lo necesitamos buscar, porque al final de cuentas, hermanos, aquellos que logremos enfocar nuestra mirada, enfocar nuestro entendimiento, como te decía, que todo lo que vemos cotidiano enfoca hacia algo, ¿sí? Eso cotidiano nos debe llevar a enfocar más allá para entender cuál va a ser el final, hermanos, que siempre es algo que necesitamos ver para nuestra eternidad. Capítulo 3 del libro de Génesis, hermanos, quisiera llevarte a entender que Dios estableció estas necesidades para nosotros los seres humanos, ¿sí? Acordémonos que al principio, cuando Dios creó, empezó a crear todas las cosas, ¿sí? Y no creó al ser humano primeramente, sino creó todas las cosas, hermanos, todas las cosas. Y dice la Biblia en el libro de Génesis, que no es lo que vamos a estar leyendo, pero te lo voy a remarcar, que en el día sexto Dios creó al ser humano. En el día sexto Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Y con qué fin, hermanos? De él, que sea él el beneficiado de todas las cosas que Dios creó, que él sea beneficiado. Dios tiene sus propósitos, siempre ha tenido sus propósitos. Y Dios, hermanos, aún de haber creado todas las cosas, creó algo especial, un huerto, donde puso al hombre que creó y hermano, le dijo que él podía disfrutar de todas las cosas que en el huerto, ese lugar especial, Dios había hecho especialmente para el hombre, porque era el hombre especial, ¿sí? Y la historia dice, hermanos, que Dios le dijo al hombre que él puede comer de todo lo que había en ese huerto, y, hermanos, el hombre empezó a vivir allá y era sustentado mayormente sobre todas las cosas
por Dios, quien era aquel que le daba vida a todas las cosas. Y la voz de Dios dice que estaba allá. En cierto momento Dios hablaba con el hombre, como esta parte en la cual le dijo, mira, ponle nombre a todos los animales. Y él obedeció y le puso nombre a todos los animales. Y luego, hermanos, cuando el hombre extendió su mano hacia aquel árbol que Dios le había dicho que no tomara, Dios volvió a hablar con él y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho? Has desobedecido mi palabra. Y hermanos, entendemos que el hombre fue desechado del Edén, pero quisiera que veamos en Génesis capítulo 3, versículo 19, hermanos, de este alimento que materialmente Dios designó al ser humano, ¿sí? Aquí está, hermanos. Miren qué le dijo Dios al hombre. De la boca de Dios salió el que tú, hermano, todos los días te enfocaras a buscar esa bendición, ¿sí? Y le dijo al hombre, hermano, después que los justició tanto a la mujer como al hombre, como a la serpiente que engañó, y al hombre al final le termina diciendo, hermanos, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Con otras palabras, todos los días. Todos los días. O sea, ese es un decreto que Dios hizo, hermanos. Pudimos brevemente ver que hubo una consecuencia, pero Dios en su amor le dice al hombre, bueno, hoy van a ser el camino trazado que te voy a dar. Y algo que vas a sufrir, hoy no va a ser fácil. En el Edén, hermanos, le había dicho de todo y él solo llegaba y agarraba su manzanita y agarraba cualquier frutita por allá y se sustentaban. Pero aquí Dios le dijo que después que él desobedeció y desechó la voz de Dios, iba a labrar la tierra y de ello iba a tener sus beneficios todos los días de su vida, hasta que vuelva de donde Dios lo tomó, ¿sí? Entonces podemos ver, hermanos, que este decreto fue de parte de Dios y es un gran beneficio. Y desde entonces, hermanos, lo que les empecé a decir al principio, el hombre tiene que buscar, tiene que trabajar, tiene que sustentar a su familia. El apóstol Pablo refería una ocasión cuando daba una enseñanza a una iglesia y cuando tocó este punto del sustento le dijo, mira, pues el que no trabaje, pues que no coma. Muy lógicamente eso es, ¿no? Entonces, hermanos, es importante la labor cotidiana en nuestros trabajos para el sustento, para tener lo necesario, es importante y proviene de parte de Dios. Pero no es el todo, hermanos, pero sí es importante entender eso para valorarlo, hermanos. Ese es un propósito de Dios y tenemos que tomarlo de acuerdo al propósito de Dios. ¿Hasta qué punto? ¿Sí? Yo quisiera otra vez, en el libro de Génesis, la Biblia está llena de todos estos consejos, hermanos, y habla mucho de estas cosas. Podemos ver en el libro también de Génesis, en su capítulo 25, versículos 29, 25, vamos a darle lectura al versículo 29 y nos pasamos del 29 al 34, ¿sí? Este es el caso de Esaú, ¿sí? Este es el caso de Esaú. Cada enseñanza, hermanos, de la Biblia, este tema que vamos a estar viendo, que nos vamos a enfocar hacia eso, hermanos, hacia estar buscando el alimento, que es lo que nos sustenta, pero necesitamos de un verdadero pan, que a través de la Escritura la vamos a estar viendo, lleva algunas consecuencias, lleva algunos ejemplos que Dios pone de antemano para poder que entendamos el significado verdadero de estas cosas. No vamos a estar leyéndolo, porque vamos a estar viendo, hermano, que Esaú también tuvo necesidad de ese pan. Sí, versículo 29 dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, versículo 30,
te ruego que me des de comer de ese guiso, pues estoy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Nos vamos al versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Termina diciendo este versículo, ¿no? Termina con una expresión, pero aquí nos muestra que los seres humanos tenemos necesidad, hermanos, ¿sí? Dice el ejemplo que Esaú vino del campo después de trabajar, vino cansado, ¿sí? Y había necesidad en él de sustento para su físico, de alimento. Y llegando en su casa, pues su hermano Jacob ya había guisado. Y seguramente era muy apetecible, hermanos, porque sinceramente, dando una determinación, cuando venimos del campo, ya trabajados a la hora, quizás hasta pasadita de la hora de la comida, venimos con un gran deseo y tenemos ganas de comer, y todo lo que esté a la mesa, hermanos, es bienvenido, es apetitoso, porque venimos con ese deseo. Seguramente también era el caso de Esaú, venía cansado y venía con ese pensamiento seguramente. Y hermanos, cuando él llegó, pues seguramente el olor grato del guiso y del hambre que tenía, pues lo llevó a pedirle a su hermano. Tiene también algunos ejemplos de las consecuencias que termina diciendo que él, por causa de esa necesidad, menospreció su primogenitura, ¿sí? A veces nos enfocamos, hermanos, tanto en las cosas materiales, tanto en las necesidades, que, como vuelvo a decir, y voy a hacer mucho hincapié en esto, es propio de cada día, y perdemos de vista, dejamos a veces por causa de eso, hermano, un mejor bien. Esaú era el primogénito y era quien tenía ese privilegio de la primogenitura y de la bendición, hermanos, por ser primogénito. Él tenía el privilegio de, quizás, de la herencia, ser dotado de lo doble, ¿sí? Pero por causa de ese alimento, él lo menospreció. Y él dijo, de todos modos me voy a morir, ¿para qué me va a servir? Pero la Biblia nos da un ejemplo de esta bendición que es grande en gran manera, que es importante que lo tengamos bien en cuenta. Hoy en día, también nosotros, hermanos, debemos tener bien en cuenta que es una bendición poder trabajar y es una necesidad poder suplir, pero es importante que vayamos pensando que adentro de todas esas cosas hay una bendición grande que debemos de tener en cuenta, y no por causa de la necesidad que pasamos todos los días y que necesitamos suplir, hacer un lado esa bendición que Esaú hizo, hermanos. Hermanos, por causa de su desobediencia, Adán y Eva fueron desechados y tuvieron que sufrir esto, pero aún Dios en su amor, pues hermanos, no los destruyó, sino solamente les puso eso para que reflexionasen. Y lo podemos ver en Esaú, hermanos, ¿sí? Una reflexión, un entender de que las cosas importantes, lo mejor de la vida, no lo podemos menospreciar por un plato de comida, porque necesito trabajar, porque esto es necesario, porque me hace falta, hermanos. Y eso es lo que yo te decía hace ratos. Es una bendición poder estar juntos. Es una bendición poder estar a los pies de Jesús. Es algo mejor, hermanos, ¿sí? Es algo que no solamente nos sustenta en lo espiritual, sino, hermanos, fortalece nuestra vida para poder estar templados, hermanos. Templados de poder vivir y sacar nuestro tiempo para servir a Dios, para honrar a Dios, para agradecerle a Dios, porque de Él recibimos todas las cosas. Y hermanos, Él en su palabra, no voy a tocar este pasaje, pero sí Jesús dijo que nosotros busquemos primeramente su reino y su justicia. Siempre y comúnmente, algunas veces hago hincapié en eso y digo, el hombre Jesús le dijo, no te afanes ni te preocupes por las cosas del mañana.
ni qué vas a comer, ni qué vas a vestir, ni qué cómo vas a vivir. Y Él dijo, busca primeramente mi reino. Búscalo, ¿por qué? Porque yo voy a añadir. Dios conoce nuestras necesidades. Otro pasaje que podemos sacar, hermano, es cuando le decía, si alguien te pide tu túnica, dale también la capa. Si alguien te pide y te dice que esto que es tuyo es mío, déjaselo. Porque nuestro Padre que está en el cielo conoce nuestras necesidades y Él nos las va a suplir. Pero ¿qué es lo que la Escritura, a qué es lo que la Escritura nos lleva, hermanos? A buscar el mejor pan. ¿Sí? Ese pan que no perece, ese pan que nunca va a hacer falta, hermano. Porque siempre que quieras buscar de Dios, en todo lugar, aún en tu intimidad, en tu búsqueda personal, ese pan ahí está, y te va a saciar, hermanos. Meditaba entre tanto que alabábamos a Dios, hermanos, y podíamos a través de la alabanza, hermanos, venir en una reflexión en nuestra mente. Podemos entender qué bendición es poder venir a agradecerle a Dios. Trae a nuestra memoria, hermanos, momentos de alegría, de bastante alegría, momentos templados en la vida, donde parece ser que ni hay mucha alegría, pero tampoco hay situaciones adversas, y ahí vamos caminando tranquilos, hermanos, ¿sí? Viento a popa, para decirlo de otra manera, ahí con el mar templado ahí, con bonanza, y vamos avanzando todos los días. De repente vienen momentos de tribulaciones, y de repente vienen momentos de mucha alegría, hermanos, porque sí lo ha habido. Si tú lo meditas, lo ha habido, hermanos, en tu vida. Momentos de mucha alegría. Ha habido momentos de mucha angustia. Pero cuando vienes a Jesús, hermanos, y piensas en Él y traes a tu memoria todo lo que ha hecho contigo, puedes estar en una reunión y puedes saciarte. Puedes estar bien bendecido. Puedes sentir cómo tu ser, hermanos, de verdad es saciado. Porque dices, Jesús, me has bendecido en esto, me has ayudado en esto, me has sacado de esto, me has dado alegría, me has dado gozo. Algunas veces, hermanos, pensamos, yo he pensado mucho en esto, aún en mi economía. A veces cuando hago números de mi gasto, de mi sustento, y alcanzo a ver en mis entradas, hermano, y alcanzo a ver todas las cosas que fueron suplidas, muchas veces rebasan el doble, de verdad, de lo que yo puedo obtener en mis ganancias. Y me lleva a pensar eso y decirle a Dios, Dios, ¿cómo se suplieron todas estas cosas? Pues es Dios quien nos suple, porque Él es el mejor pan, porque Él es el mejor sustento. Y qué mejor es poder estar en Dios, hermanos. Entonces, Él puede bendecirnos, hermanos. Es a lo que quiero llevarles hoy a través de este tema. Que no caigamos en menospreciar la mejor bendición, hermanos. El mejor sustento, el mejor pan. Sino, hermanos, estar agradecidos por lo que Dios hace contigo, con lo que te da. Y si solo tortitas con sal, que es dudoso, hermanos, que hoy en día alguien coma, o quizás por ahí haya alguien que coma su tortillita con sal y sufra un poquito, pero yo no dudo que por lo menos hay los frijolitos y los huevitos. De verdad, hasta un frijolito con algo acompañado, hermanos. Ay, algo sencillo, pero de gran bendición. Nunca ha faltado, porque Dios es bueno, hermanos, porque siempre cuida de su creación, y cuanto más nosotros los humanos, que somos su creación especial. Pero es importante que consideremos esto, hermano, y a eso quiero llevarte, que podamos estar viendo que tenemos necesidad, y es importante que no estemos menospreciando lo mejor que Dios nos da, hermano, que es nuestro sustento espiritual. Las cosas, hermanos, en el ámbito espiritual, muchas cosas tenemos que valorar cada día, hermanos, y en su palabra, en Jesús, en sus ejemplos, podemos encontrar todas esas cosas que van a saciar, hermano, mayormente, hermanos,
que la mejor lucha que podamos hacer para poder tener lo mejor que podamos tener para nuestro diario vivir. En Dios está la abundancia, hermanos. ¿Sí? Quiero llevarte nuevamente a Génesis, hermanos, capítulo 4. Regresamos un poquito, versículo 2 al 4. Es importante ser muy agradecidos, hermanos. ¿Sí? Es importante ser agradecidos por lo que Dios nos da. ¿Sí? Y sobre todo, hermanos, porque nos tiene para darnos también en los alimentos espirituales que mayormente, vuelvo a remarcar, lo necesitamos. Capítulo 4, versículo 2 al versículo 4, hermanos. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, pasó tiempo, hermanos, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel, versículo 4, trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hermanos, aquí podemos ver el ejemplo de dos personas. Dos personas, hermanos, al principio, los primeros seres humanos que hubieron en la tierra, los primeros descendientes de Abraham, que, hermanos, reconocían a Dios y de lo que recibían. Dice la Biblia que Caín trajo de la tierra. Podemos ver el caso de Caín, pero también dice que Abel trajo. O sea, hay dos personajes aquí en la Biblia de la cual la Biblia habla de que esos personajes tenían en mente a Dios. No se olvidaban de Dios. Y seguramente cuando despertaban, hermanos, su primer pensamiento era: Dios, gracias por la vida que me permites tener. Gracias por haberme cuidado en el paso de la noche y guardado que mi corazón siguiera latiendo. La Biblia en el capítulo 91, hermanos, del libro de los Salmos, dice que hay mortandad que en medio del día destruye y que hay pestilencia que anda en la oscuridad. Y, hermanos, peligramos, nuestras vidas peligran, ¿sí? Nadie está exento de decir: hoy me voy a acostar a dormir y mañana temprano me levanto. No lo sabemos, hermano, con certeza. Si Dios permite, hermanos, como lo hizo hoy, es que estamos con vida. Pero no lo sabemos con certeza, porque no sabemos qué nos espera el día de mañana, o no sabemos qué nos espera después de aquí en unas horas, ¿sí? Pero Dios guarda de nosotros, hermanos. Pero Dios nos ha bendecido y nos bendice todos los días. Y, hermanos, es importante ser muy agradecidos y ponernos en su mano y decirle: Señor, ¿me ayudas a poder vivir para ti? Que todo lo que yo haga, aunque parezca para mi beneficio, lo pueda hacer para ti. Porque también es importante cuidar, hermanos. Es importante cuidar nuestras vidas, de verdad, con fortaleza, con bien. Si estamos debiluchos, hermanos, de verdad, estamos debiluchos, mal comidos, no vamos a tener ánimo. Si estamos débiles, pues, hermanos, no hay esa fortaleza y debemos cuidarnos, de verdad, pues buscar, y eso es lo que nos lleva, hermanos, porque al buscar para el sustento, para nuestros bienes, es estar bien fortalecidos, tanto físicamente, hermanos, como emocionalmente, porque cuando hay adversidades, hermanos, también tenemos debilidades emocionales. Cuando enfrentamos una situación donde no vemos la capacidad para poder sufragar, hermanos, el gasto de esa necesidad en todos los sentidos, viene una debilidad espiritual, hermanos. ¿Sí? Viene una debilidad espiritual. Pero es importante, entonces, hermanos, agradecer a Dios por lo que recibimos todos los días. Un plato de comida, hermanos, quizás no los camarones, quizás no, nada, no sé, las carnitas asadas, bien, quizás no, hermano, pero de verdad, ser muy agradecidos a Dios. Es importante. Pablo decía: sé vivir en escaseces, pero también sé vivir en abundancias. Y a él le daba lo mismo, hermano. Tenía lo poquito allá: Señor, gracias, porque proviene de ti y no me voy a quedar sin suplir mi necesidad. Y hay abundancia, hay hermanos para escoger, no sé, ¿cómo se le dice a ese lugar donde llegas y tú solo te sirves? Un buffet, ¿no? Un pedacito de carne asadita, un pedacito de... Y gracias, Dios, porque también tú me lo has permitido. Es aprender a ser muy agradecidos. También en las cosas que Dios nos da, hermanos.
Es bueno ser agradecido. Y esto, hermanos, conlleva también a un alimento espiritual, hermanos. Es el verdadero pan, de verdad, de un agradecimiento sincero. Todos los días es importante, hermanos, para poder estar fortalecidos en lo espiritual, que también lo necesitamos, ¿sí? Vámonos a Deuteronomios, capítulo 8, versículos 2 al 3. ¿Qué propósitos, hermanos? Podíamos ver, hermanos, que Dios es bueno y nos bendice en gran manera, ¿sí? Y podemos ver que Dios decretó a Adán que él tiene que suplir su necesidad, ¿verdad? Con el sudor del rostro, ¿verdad? Todos los días. Pero Dios tiene propósitos, hermanos. Tiene propósitos y ahí nos vamos a ir adentrando. Con este pasaje nos vamos a ir adentrando, hermanos. Este pasaje, esos pasajes que vamos a estar leyendo, nos hacen entender lo que yo te estoy diciendo. Que el mejor pan es importante buscarlo a través de ser agradecidos, de valorar, de hacer las cosas bien, no con afanes, no con miras de codicias, de riquezas desordenadas, hermanos, sino que buscarlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, ¿sí? Pero miren qué dice el versículo 3: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Sí estamos comprendiendo, hermano? ¿Me he estado explicando? O sea, si podemos ver el principio, Dios tiene propósitos, hermano. Desde Adán, con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Hay propósitos, hermano, ¿sí? Y hay, hermanos, Esaú tenía necesidad. Y Dios tiene propósitos, pero no entendió Esaú los propósitos de Dios. Y menospreció por algo que Dios bendice, hermanos. Si él se hubiera esforzado un poquito, quizás, pues no se hubiera hecho traición a sí mismo, no hubiera menospreciado la bendición que Dios tenía para su vida, ¿sí? Entonces, y aquí podemos ver, hermanos, podemos ver que Dios tiene propósitos. Esa aflicción, sí, hermanos. Estas semanas que han pasado, hablando del trabajo, hermanos, unos solazos, hermanos. Alguien me platicaba esos días que tenía unos trabajadores que estaban bajando Chile y platicábamos de esto, de cómo pega el sol, aún muy de mañana, ¿no? Sientes como cala. Y me decía, se rajaron todos mis trabajadores, aún los trabajadores que considero que son los que han aguantado más, porque están allí, los otros a veces se sienten cansados y descansan y ellos permanecen. Aún esos, hermanos, me dejaron, porque el sol estaba muy abrasador, muy fuerte, y es verdad, hermanos, ¿sí? O sea, y es una aflicción, hermanos, es una aflicción. Y podemos, hermanos, ver en todos los aspectos referente a una lucha para el sustento, para poder obtener, aún estando en una oficinita, hermanos, con su climita, siempre hay lucha. Podemos ver el ejemplo de Daniel, hermanos, que tenía que estar y le revisaban todo y decían, no hay fallo en ello, pero se aplicaba y era desgaste físico. Quizás hasta de noche, quizás se hacía todo lo posible para que pueda tener un espacio para estar en la presencia de Dios, ¿sí?
Y es aflicción, hermanos. Y Jesús y Dios le decía a su pueblo, yo te llevé en el desierto, lo hice con una intención. Te afligí con un propósito. Te hice tener hambre con un propósito, ¿sí? Pero no los abandonó, hermanos. Podemos ver en el versículo 3 que le dice, mira, te sustenté con maná. Era algo sencillo, hermanos, era algo ligerito. Mira, cuando los sacó Dios de la tierra de Egipto, dice la Biblia que ellos salieron con muchas bendiciones, hermanos. Tenían muchísimo ganado, sacaron muchos animales y aún los apremiaban para que salieran, les daban de todo, hermano. La Biblia dice que 40 años los afligió en el desierto. Eran como entre 600 y 700 mil personas que salieron de Egipto, hermano. Y hermano, se iba consumiendo. Sí, la multitud de ganado que tenían se iba consumiendo. Era mucha gente, hermano. Era mucha gente. Apenas hicimos el evento, hermanos, donde de verdad, con un poquito de dificultad, y eran pocos, hermanos, y se veía el gasto, hermanos. Si consideramos 600,000 personas de a pie, y pasar en un desierto donde no van a tener un día, hermanos, para cultivar, para poder obtener para los demás días de sustento, y solamente dependían de lo que tenían, era aflicción, hermanos. No tenían agua, de verdad, en un momento se afligían, y se afligían de una manera incorrecta, hermanos. No doblaban sus rodillas, o por lo menos alzar sus ojos al cielo y decir, Dios, socorres. Había quejas contra Moisés, contra Aarón, contra Dios, pero no, Dios nunca los abandonó, hermano. Entonces Dios les dice, mira, yo lo hice por eso, quería probar tu corazón, quería probarte qué es lo que había dentro de ti, qué intenciones tú tienes, cómo estás comprendiendo mi amor para contigo. Porque nunca nos ha dejado, hermanos. De veras, nunca. Y aun si el pan hubiera faltado, hermanos, verdaderamente yo quiero decirte hoy que no es el plato de comida que muchos comieron esta mañana, no sé, para sustentarse lo que les da vida, hermanos. No lo es. No es también el plato de comida que les da fuerzas, hermanos. Es un medio que Dios provee. Es Dios, hermano. Dios es el que te da vida. Si no comes un día, 2 días, hermanos, no por eso te vas a morir, porque Dios es el que te cuida, porque Dios es el que te da vida, hermanos. Él es el mejor pan que puede haber, ¿sí? Entonces, expresa, hermanos, Moisés en el escrito y las palabras que Dios le dio y les dice, mira, yo te sustenté con algo liviano, pero te sustenté, nunca te abandoné. Y ese pan liviano te ayudó a llegar, hermanos. Y llegaron, hermanos, a la entrada de la tierra prometida, y desde que metieron el primer pie al lugar que Dios les había prometido, dice que cesó, hermanos, de que caer ese maná, porque en esa tierra que ellos entraron, pues había abundancia nuevamente, como en Edén, ¿sí? Había abundancia, hermanos. Dios siempre tenía propósito, ¿sí? Pero Dios les dice, mira, todas estas cosas que tú ves y palpas referente a eso, es con un propósito más profundo. Es para que tú entiendas de verdad que tu mayor preocupación no debe de ser lo material, lo del diario vivir, eso sí es bueno, pero es bueno que tengas bien en cuenta que eso no es toda la vida, sino que la palabra de Dios, sí, la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, los consejos que salen de la boca de Dios para nuestras vidas, es un mejor alimento. Y de eso puedes sustentarte también. De eso puedes vivir mucho mejor, hermanos, de verdad, mucho mejor que lo que podemos tener de abundancia y de riquezas y de bien en lo material. Lo espiritual es la mejor vida, hermanos. Y solamente lo podemos encontrar en la palabra y en los consejos de nuestro Dios para poder sustentar nuestra vida espiritual y estar fuertes y estar firmes y poder luchar y poder permanecer, hermanos, en las adversidades.
seguir remando con fuerza, hermanos, confiando que Dios no nos va a dejar, teniendo la seguridad que aunque parece que no lo estamos viendo y no nos ve, pero Él está ahí. Él prometió estar todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Pero es importante que tengamos bien en cuenta. Entonces aquí, hermanos, puso Dios las dos definiciones, lo material y lo espiritual. No solo del pan vas a vivir, sino vas a vivir y necesitas vivir de la palabra que sale de la boca de Dios. Eso también es un alimento para cada uno de nosotros, ¿sí? Estas palabras se le dijo al pueblo estando conduciéndose a la tierra prometida, estando en el desierto, hermanos, donde el sol era muy candente, muy fuerte por el día, y donde las extremidades, hermano, el frío, de verdad, en temperaturas muy bajas, pasaban por la noche, hermanos. Y ahí Dios los sustentó. Nunca los dejó, hermanos, nunca los dejó. Cuando necesitaban una sombra, había una sombra, hermanos. Cuando necesitaban calor, había calor, hermanos. Dios nunca los dejó. Quizás sí padecieron un poquito de sed por cierto tiempo, quizás sí padecieron un poquito de hambre, hermanos, por cierto tiempo, pero Dios nunca los dejó. Allí estaba a su lado, como dice Pablo, hermanos, muy cerca de nosotros, aun si extendiésemos nuestro, quizás lo palpásemos. Ahí está Dios. Dios siempre está con nosotros, hermanos, y es el que más necesitamos. Capítulo 16, versículo 4 y 5, de ahí nos vamos al versículo 35 del libro de los Éxodos. Quisiera que presten atención e ir avanzando más rápido. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que lo pruebe si aún anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Los sustentó, hermanos, por 40 años. Sí, les dio un alimento, hermanos. Tenían hambre, hablaron, dijeron, traían en su memoria, y quisiera que podamos ver el amor de Dios. Los saca de Egipto, hermanos, bajo brazo de servidumbre, sí, pero ahí tenían alimento, hermano, pues le trabajaban a Faraón y les daban quizás su sustento, hermano, luchado por allá, porque también ellos estaban muy afligidos de tal manera que su aflicción llegó ante Dios. Pero sí comían, la Biblia nos da a entender que tenían también comida, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando enfrentaban la situación en el desierto, dicen, traemos a nuestra memoria cómo comíamos las cebollas y esto y aquello y lo otro, de balde, porque ya no tenían necesidad de comerlo, se les antojaba y ya subieron su necesidad y a la hora se les antojaba y volvían. O sea, de balde comían las cosas. Y Dios nos ha sacado de Egipto y nos ha traído en este desierto donde no tenemos, quisiéramos regresar a Egipto. Dios, cuán grande es su amor. Hermanos, que les suple su necesidad. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no quiere que te vuelvas atrás. Porque Dios no quería que su pueblo se volviera atrás. Aún a pesar de esos pensamientos que subían de su corazón, Él no quería que vuelvan atrás. Y Él siempre los bendecía, siempre los bendecía, siempre los bendecía. En este caso, le dice a Moisés, mira, ¿tiene necesidad el pueblo? Le voy a suplir su necesidad. Y ya les empezó a decir, mira, pero estas son las normas que voy a darles. Voy a enviarles alimento, pero van a recoger lo necesario. Dice, hermanos, que cuando amanecía, caía por la tarde, y cuando amanecía el maná se veía bastante. Recordémonos de las codornices, ¿verdad? Dice que montones, cuando Dios sopló un viento de una de las extremidades, vino el viento trayendo muchas codornices en abundancia, porque ellos tenían anhelo de comer carne. Como te decía hace rato, ya se las había consumido todo lo que sacaron de Egipto. Pero había codicia, hermanos. Nunca dijeron, mira, con esto me basta. Sino dice que recogieron y amontonaron para sí.
Y hermanos, Dios se dio cuenta de que el corazón de ellos estaba lejos, lejos, muy lejos de la voluntad de Dios. Y eso le decía a Moisés, mira, les voy a dar a maná, y así va a ser, y quiero que todos los días recojan una porción de acuerdo a su necesidad de cada uno. Y esta es la ordenanza. Y el sexto día van a recoger lo doble, porque el séptimo día no va a caer el alimento, no va a haber maná. Y dice la Biblia, hermanos, que unos, en la ordenanza primera de que recojan una parte, recogieron más. Y Dios le había dicho, no les va a servir de nada, se les va a engusanar. Pero en su corazón, como Eva, hermano, no extiendas tu mano hasta ahí. Pero hubo codicia. Quisieron. Dudaron de la palabra de Dios. Dudaron que Dios los ponía a sostener todos los días. Y recogieron doble y se les engusanó. Y dice la Biblia también, hermanos, que el sexto día debían recoger doble porción. Pero quizás algunos no recogían, no lo dice la Biblia. Pero dice la Biblia que unos salían el séptimo día a buscar y no había. Dios ya les había dicho, ¿saben qué? El séptimo día no va a caer. El sexto día tienen que recoger para que suplan su necesidad. Pero no atendían, hermanos. No atendían a la palabra de Dios. No atendían a los mandatos de Dios. ¿Y qué les dice Dios? Mira, ¿por qué hago esto? Porque yo quiero conocer verdaderamente el corazón de mi pueblo. Aunque Dios lo conocía, hermanos. Dios conoce, no hay nadie que le pueda decir, mira Dios, esta persona es así, es así. No, Dios conoce. Dios desde el principio, hermanos, conoce los corazones de los seres humanos. ¿Qué intenciones hay? Por ende, hermanos, Dios es bueno, que nos da mandamientos, nos dice esto y eso, para que podamos despertar, para que podamos atender entonces, para que nuestros oídos se puedan abrir y poder recibir y entender, hermanos, porque sí cumplía Dios su palabra, no caía el séptimo día, hermanos, se angusanaba cuando recogían de más, porque Dios quería que el pueblo tuviera una dependencia plena de Él, hermanos, de su palabra, de sus mandamientos. Hermanos, porque es el maná. Nunca te va a hacer falta, hermanos. Dios es fiel, que cumple su palabra, pero es importante, hermanos, que lo tengamos en prioridad a Dios y atender su palabra. Es el mejor sustento que podemos tener, es el mejor pan. Y el pueblo, hermanos, siempre le fallaba una y otra vez con lo referente a Dios, hermanos. Y aquí, pues Dios los bendijo. Y el versículo 35 dice, hermanos, y comieron todos estos años. ¿Sí? Miren. Y así comieron los hijos de Israel maná 40 años. 40 años nunca los dejó Dios. Nunca los dejó, hermanos. Quisiera que vayamos el libro de, ya me lo termino, hermanos, de Números. Al final voy a profundizar un poquito en un evangelio. En el libro de los Números, capítulo 21. Hasta pareciera casualidad, hermanos. Versículo 4 y versículo 5. Casi los versículos concuerdan. Miren qué dice. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Hermanos, quiero decirles entre paréntesis, pero muy verdadero, que el maná representaba a Jesús. El agua que salió de la roca cuando el pueblo pidió agua, y le dice Dios a Moisés, anda y golpea la roca para que salga agua y el pueblo se pueda sustentar. Es una representación de Cristo. Y el maná también es una representación de Cristo. Si estamos entendiendo, el pueblo menospreciaba lo mejor, hermanos. Esaú menospreció lo mejor. Aquí el pueblo menospreció lo mejor.
a Jesús, hermanos, que era el que los sustentaba en el desierto, y ellos decían, tenemos fastidio de este pan liviano, tenemos fastidio, ya nos fastidiamos de comer maná estos 40 años, ya no queremos. Y se acordaban de Egipto, como yo te decía. Hermanos, es muy triste, es muy lamentable que hasta hoy en día el menosprecio a nuestro Señor, a nuestro sustento, a nuestro pan, a nuestra agua, hermanos, hasta el día de hoy acontezca en la vida de las personas. De verdad, aún viendo las maravillas, viendo los milagros, guardándote, hermanos, como te decía hace rato, hermanos, cuidando el transcurso de la noche. De verdad, el paso de la noche. Y Él vela por ti, Él vela por tu salud, Él vela para que despiertes con fuerza, sin ninguna enfermedad, hermanos, sanito desde los pies, desde la cabeza hasta los pies, para que pueda bendecirte con la fuerza, hermanos, y tú puedas usarlo para tu beneficio. Lo último que tengas en mente sea o lo poco, lo muy poco, hermanos, porque mientras estás bien, muchas veces, mientras tienes sustento, mientras estás sano, mientras tu familia no tiene problemas, todo marcha bien. Pero cuando empiezan las adversidades, al primero que le das la espalda es al Rey, al primero que le das la espalda y lo menosprecias es a Jesús. Tenemos fastidio de este pan liviano. El pueblo, hermano, tuvo fastidio de este maná, y eso fue lo que los sustentó, hermanos, todos los 40 años. Hace poco le predicaba y le comentaba a los hermanos en una plática, y les decía que cuando yo estaba más joven trabajaba de albañilería. Aproximadamente de entre 20 y 21 años trabajé en la albañilería, y la verdad llegó a cansarme, hermanos, sinceramente, y ya también los peligros. Una ocasión me cayó una vigueta en el hombro, gracias a Dios no se me deslocó ni se me quebró nada. Le agradezco, pero llegó el momento que como que dentro de mí ya me sentía cansado, fastidiado, y literalmente, hermanos, con esa boca que tengo y con esta lengüita, a veces decía, ya me cansó este trabajo, y empecé como a renegar por ese trabajo, hermanos, que tenía, porque ya me había cansado, la verdad. Y reflexionando, hermanos, me di cuenta que ese trabajo, gracias a Dios, es lo que me sostuvo por 20 años, hermano. Por ese trabajo yo tuve los beneficios diarios de mi vida. Y hermanos, me fui en la presencia de Dios y le digo, Señor, perdóname. No había reflexionado en esto, pero la verdad, esto es lo que me ha ayudado. Por causa de este trabajo es que he tenido bendiciones en mi hogar hasta el día de hoy. Y le pedí perdón a Dios, hermanos. Quizás el pueblo no valoraba, hermanos. O quizás hoy en día muchos de nosotros no valoramos, hermanos, lo que recibimos, y muchas veces, en vez de darle la gloria a Dios, le damos gloria a este brazo, hermano. ¿De verdad? A este brazo de carne. Y es que porque yo hice esto, es que porque yo pensé esto, y es porque me esforcé. Y empezamos a darnos la gloria a nosotros mismos, cuando realmente no, hermanos. Si tenemos vida, si tenemos fuerza, si tenemos un trabajo, si tenemos familia a quien sustentar, si tenemos aún esta mente que Dios nos da y en su misericordia nos permite pensar cómo hacer las cosas, es gracias a Dios. Él es el que nos ha dotado de todo eso. Pero muchas veces es el que tenemos de último, hermanos. Podemos pensar en todo, pero no pensamos en Jesús. Se menosprecia, hermanos, y es el pan que necesitamos, hermanos. Él es el verdadero pan, Jesús, Dios, es el verdadero pan que necesitamos, hermanos. Y vamos a terminar en el libro de San Juan, en los Evangelios. Para definir esto, hermanos, que hemos estado platicando, que hemos estado viendo, diciendo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, hermanos. Jesús es el pan, es liviano, hermano, es muy liviano, de verdad. Si vamos al libro en los profetas, Isaías, hermanos,
Y vemos que empieza diciendo el capítulo 53, referente a Jesús. Y empieza diciendo el profeta, ¿quién ha atendido a nuestro anuncio? ¿Y cuál anuncio? Sobre quién iba a ser extendida la mano de Jehová. Y empieza a decir, salió como un renuevo, sí, y empieza a explicar, hermanos. Y empieza a explicar la sencillez de la vida de Jesús, hermanos. Mientras les comento, versículo 25 al 36, hermanos. Capítulo 6, versículo 25 al 36. Hay algo que es tan importante que quiero remarcar mucho en estos versículos, hermanos. Porque aquí ya estamos adentrados en todas las cosas que Jesús, que ese pan, ese maná que les cayó 40 años al pueblo de Israel, con lo cual fueron sustentados, hermanos, para su sobrevivencia hasta llegar a la tierra prometida, es Jesús, hermanos. Es la representación de Jesús. Él era ese maná a quien despreciaron, ¿sí? Era ese maná. Pero les decía, y habla Isaías, hermanos, y dice que él no iba a pagar el pabilo que humea, no iba a quebrar la caña podrida, hermanos, ¿sí? No había apariencia de atracción, no había un atractivo en Jesús. Hermanos, ¿qué atractivo va a haber, hermanos? Si su palabra dice que quizás hoy en día o quizás en todo el tiempo que ha pasado hasta hoy, alguien pudiera atreverse a dar su vida por un justo, hermano, por un justo. O sea, nadie está dispuesto, hermano. De verdad, es rara la persona que decidiera hacer eso de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si pensamos en nuestra nación, ¿verdad? Hay días festivos donde se habla de los héroes que lucharon por nosotros porque haya libertad en nuestra nación. Pero esos héroes, hermanos, quizás por ahí tenían un pensamiento en ti, en mí, de verdad, en pensar, vamos a liberar esta nación por los futuros pobladores de esta tierra. A lo mejor no pensaron en eso. Es muy difícil que el hombre piense, es poco el hombre que piensa, solamente lo piensa aquel que ha entendido la misericordia de Dios, hermano. Pero es difícil que alguien pueda dar su vida por un justo, de verdad. Siempre hay egoísmos, siempre hay personalidades propias, busco mi propio beneficio, mi propio bien. Siempre ha habido eso, pero Jesús no, hermano, de verdad. Y por ende, pues no hay atracción en Él. ¿Quién va a querer sufrir? ¿Quién va a querer padecer? Pero su palabra dice que Él hizo muchas cosas por nosotros, muchas cosas. Y tiempo nos falta para hablar en detalle de todas las cosas que, hermanos, no solamente en los tiempos cuando Jesús vino a la tierra, y no solamente hoy cuando nos dice, ahí estoy a la diestra del Padre, y desde ahí yo intercedo por los justos, por aquellos que me quieren buscar, por aquellos que están esforzándose, por aquellos que de verdad en su propia persona tienen la certeza de hacer mi voluntad. Yo intercedo por ellos hasta el día de hoy, hermanos, ¿sí? Él siempre ha estado haciendo cosas buenas por cada uno de nosotros, pero muchas veces, hermanos, se menosprecia. Y quiero decirte, retomando el tema, el texto o el encabezado de mi tema, necesitados del verdadero pan. Estamos necesitados de Jesús. Ahora sí, hermanos, vámonos a San Juan, capítulo 6, versículo 25. Dice en adelante, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?
Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, versículo 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, versículo 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y sigo en adelante, hermanos. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan. Eso dijo Jesús, hermanos. Yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho esto, que aún me habéis visto y no creéis. Aún, hermanos, en el tiempo de Jesús les aclaraba. Esto, hermanos, la idea de esto, o las palabras, hermanos, fue cuando Jesús, hermanos, hizo el milagro. Estando en una gran multitud, quizás muy lejos de una ciudad, a lo mejor en el desierto. Le dice a sus discípulos, o le dicen sus discípulos: Jesús, ya es muy tarde y seguramente la gente tiene hambre, y Señor, despídelos, que se vayan en las aldeas cercanas para que cumplan y se puedan saciar, porque ya es muy tarde, seguramente tendrán hambre. Y hermanos, sabemos la historia. Jesús les dice: denle de comer ustedes, y vuelven a decir: Señor, pero en una parte dice ¿qué podemos darles? No hay nada, y 200 denarios de alimento que compremos no es suficiente para que coma apenas una parte. Y hermanos, entre tanto que se estaba viendo ese asunto, dice que se le presentó a Jesús un niño, un joven, con una canastita donde traía unos pocos peces y unos pocos panes. Y Dios lo bendijo y lo multiplicó, hermanos, y pudo suplir la necesidad de esos 5,000 personas, y no hablando de mujeres y de niños, hermanos. Eso dice la Biblia. Y todos se saciaron, y dice que Jesús dijo: ¿saben qué? No dejen que se desperdicie nada, recojan lo que ha quedado, y dice que recogieron como 12 canastas de la sobra, hermanos. Entonces la gente vio ese milagro. Y había caminado, no sé, hermanos, cuánto tiempo Jesús había empezado a predicar. Quizás un año y medio de su ministerio, cuando él hizo este milagro. Y dice la Biblia, hermanos, en el contexto, que después le dice a sus discípulos: ¿saben? Súbanse a la barca y váyanse a la otra orilla, que yo los voy a ver allí. Y dice la Biblia que él se fue a orar en el monte. Y hermanos, la gente que estaba ahí todavía aún, ellos no vieron que Jesús haya subido con sus discípulos a la barca. Llegaron a la otra orilla, Jesús llega con ellos, hermanos. Suceden algunos otros milagros en vista de los discípulos para fortalecer su fe, y amanece el otro día y la gente empieza a buscar a Jesús. No viéndole en el lugar donde hizo el milagro, dice que subieron a las barcas que habían llegado a aquella orilla y se fueron al otro lado. Y encontraron a Jesús al otro lado, y he ahí la pregunta. Cuando le hallaron, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Pero Jesús sabía por qué le buscaban, hermano. De verdad. Tristemente, la Escritura, Jesús mismo de sus labios, hermanos, hace una expresión que el hombre siempre tiene esa intención. Nunca busca su verdadero alimento, nunca busca su verdadero pan. No se acuerdan. Jesús les decía, hermanos, lo que hemos venido leyendo, las señales, los milagros, las maravillas, las bendiciones, los beneficios, las sanidades, hermanos, lo que Dios te ha escuchado, las veces que le has orado y te ha traído a tu memoria, y después terminas olvidándote, y después sigues, hermano, solamente conduciéndote con lo que tú piensas, con lo que tú crees que está bien. Yo creo que este es el camino. Hay caminos, hermanos,
que al hombre le parecen rectos, dice su palabra, pero al final, hermanos, son caminos de muerte. Y eso es lo que Dios pretende que podamos entender, que solamente Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, hermanos, y solamente Él es el que nos puede llevar a la vida eterna, hermanos. Y por eso les digo, yo soy ese pan de vida. Mira, el que cree en mí, pues va a tener vida eterna y nunca más va a tener hambre. Le dijo a la mujer samaritana lo mismo, hermano, cuando fue al pozo y le dice, ¿sabes qué, mujer? Dame de beber. Y le dice, si tú me das de beber, yo te voy a dar agua de vida que emana en tu interior para vida eterna. Y materializan, hermano. La mujer le dice, Señor, ¿pero con qué lo vas a sacar? El pozo es profundo. ¿Dónde tú tienes ese agua? Y empiezan a investigar a Jesús. Pero en su misericordia, hermano, y en la humildad quizás que hay aquella mujer, porque sí hubo humildad, hermanos. En sus palabras podemos ver que hubo una actitud correcta en la mujer samaritana, porque le dice, ¿quieres de ese agua? Yo te lo voy a dar. Anda a buscar a tu esposo. No tengo, Señor. Es verdad lo que tú has dicho, hermano. Siempre hay que ser verdaderos con Dios, hay que sincerarnos. No tenemos ese amor para Él y no estamos buscando ese alimento que es Él, hermanos, en sus consejos, en sus palabras, en sus hechos, hermanos. Él en todo eso nos va a alimentar y no lo estamos procurando todos los días y nos enfocamos, hermanos, como humanos en lo que se nos ponga enfrente y dejamos a un lado nuestro sustento, que es Dios. Pues, hermanos, no vamos a ser bendecidos y nunca vamos a ser alimentados. Jesús es el alimento, hermanos. Jesús es el alimento para nuestras vidas. Y con esto termino, les exhorto, les invito de verdad a estar buscando ese pan, ese verdadero alimento del cual verdaderamente estamos necesitados, hermanos, todos los seres humanos. Dios nos ha traído, Dios te volvió a traer aquí, hermanos, para hacerte saber que Él es el que te puede sustentar. Él es el que te puede sostener, hermano, y no es las cosas. Aquí es tan difícil, la vida se torna cada día más difícil, hermano. Las cosas, de verdad, si prestamos mucha atención, la vida, hermano, nunca va a mejorar. No esperes que mejore, hermano, porque no va a mejorar. Va a empeorar, hermanos. Y si tú no te apegas a Jesús, y si tú no te alimentas de Jesús, si tú no te alimentas de su palabra, de su consejo, hermano, pues vas a estar siempre necesitado y tu necesidad nunca se va a suplir. Pero si tú, hermano, vienes y con corazón sincero, hermano, empiezas a atender y haces las primeras cosas que te pide y sigues avanzando, hermano, aún con viento contrario, hermano, va a cumplir sus promesas que Él dijo, que no nos va a dejar. Él dijo que ahí va a estar. Él estuvo, hermanos, 40 años en el desierto con su pueblo, hermanos. Él siempre los sació y les suplió su necesidad de sed, hermanos, pero nunca se valoró. Él quiere que lo valores, Él quiere que lo tengas en cuenta. Él es el pan, hermanos. Ese Jesús es nuestro verdadero alimento que necesitamos. Busquémoslo, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias, Señor. Pudimos ver, Padre, a través de tu palabra todo lo referente a un alimento, Señor. Padre, a una preocupación de ello, Padre, en todas las generaciones, desde Génesis, Señor, hasta aún, Señor. Padre, no llegamos al punto, pero el libro de Apocalipsis, Señor, en los consejos que le dabas a las 7 iglesias, Padre, tú les decías, y el que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del huerto de Dios. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias. Amén y amén.